En una tierra antigua y vasta, donde el desierto se encuentra con las colinas fértiles y el viento arrastra historias olvidadas, vivía un hombre diferente a todos los demás. Su nombre era Job, y era conocido como el más justo del este. Era un hombre íntegro, honesto y profundamente temeroso de Dios. Su palabra era ley en su hogar, y su compasión alcanzaba tanto a su familia como a los necesitados. Ricos y pobres lo respetaban, y hasta los ancianos escuchaban en silencio cuando él hablaba. Job tenía una vida bendecida. 10 hijos llenaban su casa de risas, banquetes y gratitud. Su fortuna era inmensa. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos pastaban en sus campos. Sus siervos eran numerosos, y su nombre era sinónimo de abundancia y rectitud. Era, sin duda, el más grande de todos los hombres de su tiempo. Pero lo que lo hacía verdaderamente especial no era su riqueza, sino su devoción. Cada mañana, Job se levantaba antes del alba para ofrecer sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado sin saberlo. Su temor de Dios no era superstición, sino reverencia pura. Él caminaba recto, aun cuando nadie miraba. En la tierra, Job era admirado, pero en los cielos se desataba un misterio. Un día, en los salones celestiales, cuando los hijos de Dios se presentaban ante el Altísimo, una figura oscura y serpenteante también se hizo presente. Satanás. El Señor lo miró y preguntó, ¿de dónde vienes? Y la voz del adversario respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. Entonces Dios dijo algo que haría temblar los cimientos de todo lo visible e invisible. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás esbozó una sonrisa torcida y lanzó una pregunta que cambiaría el destino de Job para siempre. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Dijo Satanás, con voz desafiante. Los ángeles contenían el aliento. Ninguno se atrevía a interrumpir. El acusador, astuto y frío, dio un paso más en su insolencia. ¿No lo has cercado tú, a él, su casa y todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y su ganado se ha multiplicado en la tierra. Y entonces, como una lanza arrojada al trono mismo, dijo, pero extiende tu mano, y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Hubo un silencio sagrado. La creación entera pareció detenerse. Y Dios, en su perfecta justicia y sabiduría, habló con voz firme. He aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Solo no pongas tu mano sobre él. Y Satanás descendió de los cielos como sombra que anuncia tormenta. En ese instante, el destino de Job cambió para siempre. Mientras él aún vivía su rutina piadosa, sin saber nada del diálogo celestial, las nubes comenzaban a formarse sobre su mundo. El cielo sobre Uz se volvió pesado, y lo que antes era armonía, pronto se convertiría en caos. El sol salió como cualquier otro día sobre la casa de Job. Sus hijos estaban celebrando en casa del mayor, como acostumbraban hacer. Comida, vino, risas. Los campos estaban vivos. Las bestias pastaban, los siervos trabajaban. Todo parecía en paz. Pero el enemigo ya se movía entre los vientos. De pronto, un mensajero llegó corriendo, con el rostro pálido y la ropa rasgada. «Señor Job», gritó, «estábamos arando con los bueyes y los asnos cerca, cuando unos sabeos cayeron sobre nosotros. Mataron a los siervos y se llevaron los animales. Solo yo escapé para contártelo». Job apenas asimilaba la noticia cuando un segundo mensajero irrumpió. «Fuego de Dios cayó del cielo», dijo jadeando. «Quemó tus ovejas y consumió a los pastores. Solo yo sobreviví». Antes de que pudiera hablar, un tercero llegó, aún más herido. 3 bandas de caldeos atacaron los camellos y mataron a los hombres. Todo se ha perdido. Job dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. Y entonces llegó el cuarto. Este no hablaba con miedo, sino con lágrimas en los ojos.
Tus hijos, Señor, estaban festejando. De pronto, un fuerte viento vino del desierto. Golpeó la casa con violencia. Las paredes colapsaron y todos murieron. Job cayó de rodillas. Su rostro tocó la tierra. Y el silencio fue absoluto. La tierra había sido testigo del golpe. Todo lo que tenía se había desvanecido en un solo día. Pero lo que Job haría a continuación sacudiría tanto a los cielos como a los infiernos. La tierra estaba en silencio. El polvo aún flotaba en el aire. El eco de las últimas palabras del mensajero se desvanecía, dejando solo vacío. Job permanecía de rodillas. El más grande de los hombres. Ahora estaba solo, sin hijos, sin riquezas, sin siervos, sin ganado, solo. Y entonces, con manos temblorosas, rasgó su manto. Su rostro cubierto de polvo y lágrimas se inclinó más hacia el suelo, y en un acto de profunda humildad afeitó su cabeza, signo de luto, de entrega, de rendición. Los cielos miraban. Los demonios esperaban un grito, una blasfemia, una rebelión. Pero lo que brotó de los labios de Job fue adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Una declaración tan pura, tan ferozmente fiel, que sacudió los cimientos del abismo. Y en medio de su dolor, Job adoró, no por lo que había perdido, no por lo que entendía, sino porque sabía quién era Dios, incluso en medio del caos. Y la Escritura fue clara. En todo esto, Job no pecó, ni dijo nada impropio contra Dios. En las alturas, el adversario no estaba satisfecho. Satanás regresó a la corte celestial. Se presentó de nuevo ante Dios, como si nada hubiera pasado. ¿Y bien?, preguntó el Señor. ¿Has visto a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le quitaste, aún permanece íntegro, aún me adora. No hay nadie como él. Pero el acusador, con ojos oscuros y lengua afilada, respondió: piel por piel. El hombre dará todo lo que tiene por su vida. Extiende tu mano y toca su carne y sus huesos. Y verás si no te maldice en tu misma cara. Y una vez más, Dios le dijo: está bien, te lo entrego, pero no le quites la vida. Así descendió Satanás, envuelto en sombra y enfermedad. Y Job fue herido. Llagas cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Úlceras supurantes, ardientes, humillantes. Su piel se agrietó, su carne se inflamó. Ya no podía dormir, ya no podía comer. El más grande de los hombres yacía en cenizas, aislado fuera de la ciudad, cubierto de dolor. Con un trozo de teja rota, raspaba sus heridas, intentando encontrar alivio donde no había. Ni siquiera su cuerpo era ya refugio. Y aún así, Job no dijo una palabra contra Dios. El dolor era inmenso, pero la prueba aún no había terminado. El sol caía sin piedad sobre las ruinas. El polvo del desierto se pegaba a la carne herida. Y allí, entre las cenizas, se encontraba Job, sin fuerzas, sin alivio, pero aún respirando. Entonces, ella apareció, la única que le quedaba, la madre de sus hijos, la mujer que había compartido con él los días de abundancia, y ahora los días de horror. Su rostro estaba endurecido por el dolor. Sus ojos ya no tenían lágrimas. Había llorado demasiado. Se detuvo frente a él, lo miró, y le habló con una mezcla de rabia y desesperanza. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sus palabras cayeron como una lanza en el corazón del justo. No era solo una queja, era la voz del alma rota, de quien ya no podía comprender el sufrimiento. Era, quizás sin saberlo, la voz del enemigo, disfrazada de amor. Pero Job la miró con calma. Su cuerpo ardía, su piel se rompía, y aún así, su espíritu permanecía firme. «Hablas como una necia», le respondió con suavidad. «¿Recibiremos de Dios el bien y no también el mal?» Y una vez más, la Escritura lo declara con fuerza. En todo esto, Job no pecó con sus labios.
ni el dolor, ni la pérdida, ni siquiera la incomprensión de su esposa lograron romper su fe. Desde lejos, 3 figuras se acercaban por el polvo del desierto. Eran sus amigos, Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Zofar de Naamat. Hombres sabios, ancianos como él. Venían con intención de consolarlo, de compartir su dolor. Pero cuando vieron a Job, no lo reconocieron. Su piel, cubierta de llagas. Su postura, vencida por el sufrimiento. Su voz, casi inexistente. Entonces, alzaron la voz y lloraron. Rasgaron sus mantos. Se sentaron con él en el suelo, 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Porque vieron que su dolor era muy grande. Aquel silencio era denso, como el polvo en el aire. No era paz, era respeto. Era también incomodidad, porque algo no encajaba. ¿Cómo un hombre tan justo sufre tanto? ¿Es posible que haya pecado en secreto? ¿Será castigo disfrazado? Los pensamientos se agitaban como sombras en sus corazones. Querían comprender, pero lo que no entendían, comenzaron a juzgarlo. Y cuando Job finalmente abrió la boca, no fue para quejarse de Dios. Fue para maldecir el día en que nació. El silencio se rompió como una vasija en el suelo. El primero en hablar fue Elifaz de Temán, el más anciano. Su voz era calmada, su tono parecía sabio, pero sus palabras escondían juicio. ¿Quién que es inocente perece?, preguntó con los ojos entrecerrados. He visto que los que siembran iniquidad cosechan aflicción. Dios no castiga sin razón. Job lo miró, sin comprender. ¿Lo estaban llamando pecador? Luego habló Bildad de Súa, más duro, más frontal. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Pero si tú eres puro, Dios te levantará. Busca a Dios, ruega por misericordia. Y entonces, Zofar de Naamat, el más joven y apasionado. Tus palabras son vanas, Job. Dios sabe más que tú. Y aun si te castiga, te está dando menos de lo que mereces. Job bajó la mirada. No por culpa, sino por dolor. El enemigo lo había atacado con fuego, viento y enfermedad. Pero ahora eran sus amigos quienes lanzaban las llamas invisibles del juicio. No sabían que estaban equivocados. No sabían que lo justo estaba siendo probado. Pero sus palabras, que pretendían ayudar, eran como cuchillos en la carne del inocente. Job respiró hondo. Los labios partidos por la fiebre se separaron, y la voz, al fin, salió. Pero no fue una queja contra Dios, ni una blasfemia. Fue un grito al cielo, un lamento existencial. «Maldito sea el día en que nací», clamó. El día que dijo, «Ha nacido un varón», que se borre de la memoria del tiempo, que la noche en que fui concebido no tenga estrellas. Los 3 amigos guardaron silencio. No sabían qué decir. Job no estaba perdiendo la fe. Estaba revelando su alma desgarrada. ¿Por qué no morí al salir del vientre?, continuó. ¿Por qué me recibió el regazo de mi madre? Habría estado en paz, como los reyes y consejeros de la tierra, que ya no sufren. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no tembló. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de corazón, que busca la muerte y no le llega? Porque el dolor es más fuerte que la esperanza. No acusaba a Dios, pero tampoco callaba su sufrimiento. Era humano, dolía, y lo decía. Job, el justo, el fuerte, estaba roto, sí, pero su sinceridad era tan pura que el cielo mismo lo escuchaba en silencio. El polvo se asentó, el eco de su lamento aún flotaba en el aire. Pero Job, aunque destrozado, no estaba derrotado. Miró a sus amigos, miró más allá de ellos, y habló con claridad, con dignidad, con fuego en el alma. Yo no soy culpable, no he robado, no he mentido, no he traicionado al pobre. ¿Por qué entonces me ha tocado esta desgracia? Elifaz volvió a hablar. ¿Te crees más sabio que Dios? Todos pecamos, Job. Tal vez tu pecado está escondido incluso de ti mismo. Pero Job no retrocedió. Si mis pecados fueran tan grandes, ¿por qué Él no me los muestra? Clamaré hasta que me escuche. Mi justicia está en mi conciencia
Y Dios lo sabe. Zofar lo acusó de orgullo. Bildad lo miró con decepción. Pero Job no se quebró. Ustedes son médicos sin consuelo, dijo. Palabras sin peso, consejos sin amor. Si estuvieran en mi lugar, hablarían diferente. Y entonces miró al cielo. Las lágrimas le cruzaban el rostro. La voz se le quebró. Aunque él me mate, en él esperaré. Mi Redentor vive, y aún en mi carne he de ver a Dios. Los amigos callaron, no porque estuvieran convencidos, sino porque no podían igualar esa fe. Durante todo el debate, un cuarto hombre había estado escuchando. Joven, respetuoso, sabio más allá de su edad. Elijú, hijo de Baraquel. Había callado por respeto, porque los mayores debían hablar primero, pero al ver que ni Elifaz, ni Bildad, ni Zofar podían responder a Job, se encendió en él el espíritu. Me he contenido mientras hablaban, dijo. He esperado su sabiduría, pero no he oído verdad. No es la edad la que da entendimiento, sino el Espíritu de Dios en el hombre. Job lo miró con curiosidad. Sus ojos, aún rojos por el llanto, se clavaron en el joven. Job, no estoy aquí para destruirte, dijo Elijú, tampoco para halagarte. Solo deseo que Dios sea justo y que tú lo entiendas. Elijú hablaba con reverencia, pero también con fuego interior. Dios no es indiferente. Habla de muchas formas, en sueños, en la enfermedad, en la brisa. A veces permite el dolor para salvarnos del abismo. Y entonces levantó los ojos al cielo y dijo, Dios es grande, y no lo comprendemos, pero es justo, y no desprecia a nadie. Y aunque el hombre sufra, Dios lo redime con compasión. Por primera vez, Job no respondió, solo escuchó. Algo en las palabras de Elijú preparaba su alma para lo que estaba por venir. Y entonces el cielo rugió. Una tormenta se levantó sobre el desierto. El viento sopló con fuerza. Las nubes se arremolinaron como un ejército. Y desde el corazón del torbellino, Dios habló. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job cayó al suelo, rostro en tierra. No era el viento lo que lo derrumbaba. Era la presencia del Altísimo. Prepárate como un varón, dijo la voz. Yo te preguntaré, y tú me responderás. El cielo se abrió en visiones. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana que se levante? ¿Has penetrado tú en las fuentes del mar? Job temblaba, no por miedo, sino por reverencia. Dios no lo acusaba, le mostraba su gloria. ¿Quién cerró con puertas el mar cuando salía del vientre? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Puedes tú dominar el relámpago o guiar la constelación del Orión? Y Job entendió. Dios no le dio una explicación lógica, le dio una revelación. Entonces respondió desde lo profundo. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. Y se postró en el polvo, no porque se sintiera culpable, sino porque se había encontrado cara a cara con el Creador. Y el final no fue castigo, fue restauración. Dios reprendió a los amigos de Job y le devolvió todo lo perdido, el doble. Pero lo más grande que recibió Job fue una nueva visión de Dios, no una fe basada en lo que tenía, sino en quién era aquel que lo sostenía. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es el espejo del alma humana cuando atraviesa el dolor. Nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, cuando no entendemos el por qué, Dios sigue presente. Job no fue perfecto, pero fue honesto. Se permitió llorar, gritar, preguntar, y aún así, su fe no se rompió, porque la verdadera fe no se mide por tener todas las respuestas, sino por seguir buscando a Dios en medio del silencio. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Sientes que has perdido más de lo que puedes soportar? Recuerda a Job. Recuerda que incluso en las cenizas, el cielo puede hablar. Si esta historia tocó tu corazón, si te dejó pensando, si te dio paz, suscríbete
y dale me gusta. A ti no te cuesta nada, y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo sabiduría eterna.